ecuatoriano. Estamos hablando de una ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para prevenir y sancionar la violencia sexual digital. Al parecer suena contradictorio cuando muchas veces hemos pretendido, hemos debatido, hemos exigido reducir las brechas digitales como una forma de profundizar las inequidades y desigualdades. Pero no es menos cierto que la digitalización y la virtualidad debe venir de la mano con seguridades, con protecciones y atenciones que promuevan derechos, prevengan usos y abusos y eviten la vulneración de otros derechos. Por lo tanto, es imperioso el que se dé trámite a esta reforma imperiosa cuando hemos visto que las víctimas, y hemos sido víctimas de esta violencia digital, que lastimosamente, como se ha dicho acá y se ha dado cifras, 27 veces más para establecer un rango comparativo entre hombres y mujeres. Las mujeres somos víctimas, 27 veces más. Esa es más o menos la dimensión. Y cuando digo mujeres, no están exentas las niñas, los niños y los adolescentes. Por eso, presidente, yo me quiero referir a la Comisión General hecha por Efigenia Witt, con quien hemos venido coordinando desde la sociedad civil con la Asamblea, el seguimiento especialmente para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar. Y el primer tema que quisiéramos analizar, como ya lo han hecho algunos compañeros, es respecto a la propuesta de reforma planteada por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en lo que se refiere al artículo 154.3, relativo al acoso escolar o académico, definiendo al mismo tiempo determinando al mismo tiempo que esto que está ya en el propuesto en esta reforma se encuentra ya definido, conceptualizado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Me refiero a la LOEI, que fue aprobada por la Asamblea. Si bien es cierto, el acoso escolar afecta a los derechos, a la integridad de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Sin embargo, tal como está diseñado en este proyecto de reforma, se está mezclando lo que es el acoso entre estudiantes, lo que Efigenia nos decía, se debe diferenciar lo que es el acoso escolar entre pares, es decir, cuando se produce entre estudiantes, entre niños, entre jóvenes, entre adolescentes, ¿no es cierto? Y lo que es el acoso académico, que muchas veces es el que hace uso de las relaciones de poder en el ámbito educativo, generalmente producido desde los docentes o desde las autoridades contra los estudiantes. Entonces, hay que señalar en primera instancia esta diferenciación que nos va a permitir entender que no puede tipificarse un delito que tiene actores diferentes y que por su condición, especialmente en este caso de la edad, debe ser tratada de manera diferenciada. Ese es el primer punto que estamos seguros del presidente de la Comisión de Justicia, y como ya lo hemos inclusive dialogado, lo va a asumir. En segundo lugar, me parece importante plantearlo, que el acoso escolar, como dije hace un momento, está ya tipificado en la LOEI y no puede haber dos normas, ¿no?, que tengan diferente tratamiento. Imagínense ustedes en qué condición les ponemos a los operadores de justicia. En el caso de la LOEI existe el acoso escolar
está conceptualizado en el gran capítulo de protección de los derechos de los estudiantes y obviamente bajo este enfoque de tener un sistema de protección de derechos que necesariamente aborda con especial interés y responsabilidad y obligación la prevención, la atención y la reparación, ¿no? En caso de violación de derechos. Esto en un contexto de la violencia en el ámbito educativo. Por lo tanto, o sea, miren ustedes, no es el hecho de abordarlo simplemente de manera punitiva, sino ya en la LOEI se plantea todo un proceso de prevención, de relación inclusive de medidas de prevención con otros sistemas, como el sistema de salud, el sistema de inclusión. La LOEI va mucho más allá de las definiciones y establece estos mecanismos de prevención. Hablemos, por ejemplo, de potenciar los DEFES. Ahí ya hay un mecanismo objetivo de cómo prevenir el acoso escolar, especialmente en el ámbito educativo. Promueve también a través de lo que en la propia ley se aprobó como el Plan Nacional de la Erradicación de la Violencia Sexual en el ámbito educativo, que inclusive va y lo involucra al Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo, a los Consejos Nacionales de la Igualdad, es decir, a una serie de instituciones públicas que tienen que garantizar de manera articulada la prevención. Existen otros mecanismos administrativos, por ejemplo, los procesos permanentes de evaluación profesional, la capacitación a los docentes, no sé, las condiciones muy rigurosas de ingreso, inclusive al magisterio, la autorización o no de instituciones involucradas en violencia, ¿no es cierto?, de seguir funcionando, la atención a los estudiantes, la reparación en casos de violación a las víctimas. Por eso, presidente, yo quería primero dejar sentado que existe ya esta definición y un tratamiento que ocurre en el ámbito administrativo. Y obviamente nos preocupa que existe otra norma que igual aborda el acoso estudiantil o el bullying, pero en una generalidad, cuando no establece esta diferenciación entre actores. Y el tercero que me parece importante señalarle, y es el referido, presidente, a lo que es la responsabilidad penal juvenil. Está claro que el acoso escolar es una forma de maltrato infantil que vulnera el derecho a la integridad personal del niño y del adolescente, ante lo cual se debe establecer medidas necesarias que eviten este tipo de comportamiento. Pero en materia de responsabilidad penal juvenil, es el Código de la Niñez y de la Adolescencia el que incorpora como norma y el que debe incorporar y el que no debemos perder de vista en el resto de normas, el enfoque de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual la premisa es que el adolescente es responsable de sus actos y que la justicia penal especializada dentro de las garantías de legalidad y debido proceso debe arbitrar las medidas que le correspondan como infractor y fomentar un desarrollo integral con el fin de integrarles a la sociedad para que ejerzan a plenitud sus derechos. Por lo tanto, presidente, me parece fundamental plantear una alternativa que bien podría ser valorada por el presidente de la Asamblea, del presidente de la Comisión, que actúe en este caso como ponente de la Comisión de Justicia, y que es precisamente eliminarle esta tipificación y dar paso para que en el ámbito, al menos en el caso de lo que se trata sobre el acoso estudiantil, o sea, dejarlo en manos del procedimiento establecido en la LOEI y en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Y obviamente, si se quiere reforzar
y avanzar, porque no podemos negar, como se ha dicho acá, que es una inconducta que agrava la condición de nuestros niños y de nuestras niñas y que no está exento de ser considerado violencia digital. Lo que propongo, presidente, es inclusive reformar el propio código de la niñez y de la adolescencia, incluyéndole el acoso escolar como una forma de maltrato infantil que se entiende como toda acción o omisión constitutiva de agresión y hostigamiento directa o indirecta, repetitiva, realizada fuera o dentro del establecimiento educativo, conforme inclusive le he participado. Yo creo que con estas podrían ser las alternativas que nos permitan primero reconocer, o sea, que existe un problema, pero que la violencia social estructurada no pasa por acciones punitivas, especialmente cuando se trata de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para eso tiene el Estado la responsabilidad de implementar en el sistema educativo la promoción de derechos, la prevención de la violación de esos derechos y garantizar fundamentalmente lo que la propia Convención de la Niñez y de la Adolescencia ya nos establece. Lo otro sería entender de que se abre con la tipificación del delito la posibilidad de abrir las cárceles para los niños. Lastimosamente, esto es un proceso que tiene que irse aminorando en función de la acción y de la política de Estado y de políticas públicas que permitan concientizar el buen uso de las herramientas digitales, pero al mismo tiempo también la responsabilidad en el uso de los mismos. Por eso, presidente, yo quiero nada más que sumarme a todo lo que el resto de propuestas de reformas en el código lo establecen, porque lastimosamente nos obliga por poco a dibujar la violencia digital en todas sus formas. Hemos sido víctimas, presidente y colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, todos los días. No solamente las alcaldesas, las prefectas, las concejalas, las asambleístas. Hemos sido víctimas como madres de familia, como mujeres, de una violencia digital que hace realmente que en muchos casos hayan decidido por el suicidio y muchas veces sin quitarse la vida, vivir un suicidio permanente frente a una violencia digital que no admite realmente en las nuevas condiciones ser aceptadas y que tienen que ser combatidas en las normas, con políticas públicas, con programas que den cuenta que esto no puede ser la sociedad del futuro, que si bien es cierto, la tecnología nos obliga y nos exige y nos brinda la oportunidad de ser una sociedad desarrollada, pero desarrollo no implica vivir realmente el hostigamiento, vivir la injuria permanente, vivir ese acoso y vivir. Estamos escuchando la intervención de la asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado, quien ha manifestado que la digitalización y la virtualidad deben estar acompañadas de seguridades, protecciones y atenciones que promuevan derechos, prevengan usos y abusos a fin de evitar la vulneración de otros derechos. Seguimos escuchando a la legisladora Salgado. La propia asamblea que ha dado mucha prioridad al tratamiento de estos temas. Lo que sí ha faltado, presidente, es una corresponsabilidad en la definición de políticas públicas, en la ejecución de esas políticas públicas, en el seguimiento de esas políticas públicas, en el financiamiento a esas políticas públicas. Eso, en definitiva, es responsabilidad de quienes tienen bajo su control las instituciones del Estado garantes de derecho. Por eso me parece importante que en estos últimos días nosotros afiancemos
una política de Estado a través de las reformas del Código Penal. Con estas observaciones agradezco la atención. Concluye así la intervención de la legisladora por Imbabura, Silvia Salgado. Asume la conducción de esta sesión el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional,